Hola, chicas y chicos. Soy Israel Cantillo y soy la persona que está detrás de Matsuka. No soy nadie especial y tampoco tengo grandes conocimientos absolutamente de nada. Lo único que pretendo con todo esto es poderos transmitir todos esos conocimientos que voy absorbiendo un poquito de esta herramienta con la que me he tropado hace bien poco y cuyo nombre es Blender. Si ya te desenvuelves bien en esta herramienta, la conoces bien, es probable que estos primeros vídeos los encuentres un poquito aburridos. Aún así, si quieres refrescar conocimiento, simplemente échales un vistazo, ¿vale? Em, voy a empezar desde el nivel -1. ¿Esto qué significa? Pues que todo el mundo que quiera aprender esta herramienta lo pueda hacer sin ninguna traba y sin ninguna complicación. ¿De acuerdo? Y bueno, pues finalmente, si os gusta la forma que tengo de explicar las cosas y creéis que mi trabajo pues me merece la pena, la forma de recompensarlo o de valorarlo simplemente es suscribiros a mi canal. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora sin más, empezamos. ¿Qué es Blender? Bueno, pues Blender es un software súper potente, con una gran variedad de herramientas y caracterizado principalmente por ser gratuito y open source. Ya sé que estáis pensando que por el hecho de ser gratuito lo mismo no merece mucho la pena. Pero, ¿qué os parece si os digo que este software lleva en el mercado cerca de 20 años? ¿Qué os parece si os digo que se ha estado financiando no solo por aquellos que poco a poco van aportando para la herramienta, sino que detrás también hay grandes empresas que están aportando medios para que la herramienta siga desarrollándose? La cosa cambia, ¿verdad? Y sigue. No es una cosa que sea puntual, una moda o algo, sino que ha sido constante durante todo este tiempo y no tiene visos de que vaya a parar. La herramienta va a más y es súper potente, os lo puedo garantizar. Ha sido empleado para el desarrollo de 3D en películas, en series, en juegos, pero no ha quedado ahí. Esta herramienta es increíble, abarca mucho más que todo eso. Tanto es así que dispone pues, de un potente editor de vídeo, te permite realizar escultura, te permite pintar, te permite aplicar efectos visuales, te permite utilizar simuladores alucinantes de ropa, de partículas, de humo, de fluidos, puedes hacer impresión 3D, puedes hacer animación 2D, es súper versátil. No penséis que se ha quedado, por ser tan versátil, se ha quedado atrás en todo esto. No. ¿Hay herramientas mejores? Las hay. ¿Blender es una mala herramienta? Para nada. Es buenísima. Y vais a tener oportunidad de comprobarlo con los vídeos que se van a ir publicando en mi canal. ¿De acuerdo? Venga, chicos, nos vemos. Hasta luego.